Buenos días, vamos a ir empezando la sesión. Silencio, por favor. Vamos a ir empezando la sesión de este miércoles. Este miércoles es una sesión especial. Es una sesión para los nuevos, una sesión clínica donde se juntan varios equipos y nos van a comentar un plazo donde el diagnóstico se ha llegado justo por... Sí, bueno, depende. Mira, la sesión de interna, de hematología y de hematológica, son encargados. A ver, ahora... Buenos días, yo soy Isabel, residente de tercer año de Medicina Interna y voy a comenzar presentándose el caso que vamos a exponer. Lo hemos titulado Lo que la piel nos cuenta y trata sobre un varón de 74 años con los siguientes antecedentes personales: alérgico a penicilinas y otros betalactámicos, diabético, dislipémico, en seguimiento por cefalea, con antecedente de cardiopatía isquémica, también tiene antecedente de hemorragia digestiva, tanto alta como baja, y que toma el siguiente tratamiento que veis a continuación. Bueno, pues nuestro paciente acude por primera vez a urgencias en noviembre de 2022 y acude en 2 ocasiones, refiriendo lesiones cutáneas acompañadas de un dolor osteomuscular en miembros superiores de un mes de evolución aproximadamente y que él relaciona con el cambio de Cardil, que si recordáis es la atorvastatina, con el fármaco genérico. En los informes de urgencias, las lesiones se describen como urticariformes, localizadas sobre todo en metacarpofalanges, en hiperfalanges y en tórax. Y en urgencias se le realiza una analítica en la que lo que destaca principalmente es una elevación de la CK. Por lo tanto, en ambas ocasiones al paciente se le da de alta como una reacción adversa farmacológica, ya que, si sabéis, las estatinas, además de producir un aumento de CK, también pueden producir erupciones cutáneas y mialgias. Sin embargo, el cuadro no se resuelve y el paciente, en enero de 2023, acude a su médico de atención primaria, que decide derivarle a dermatología y a medicina interna. Entonces, el paciente acude por primera vez a la consulta de medicina interna el día 17 de enero y comenta lo que os he contado previamente. Bueno, pues un inicio del cuadro en octubre de 2022, que lo asocia al inicio de la estatina. En este tiempo ha perdido 1,5 kg de peso, cuenta una fiebre autolimitada de 2-3 días sin foco aparente. Y en la exploración física, además de las lesiones cutáneas, llama mucho la atención una gran debilidad de la cintura escapular. Entonces, en la consulta se le realiza la analítica que veis a continuación, una analítica inicial muy completa, donde podemos observar un filtrado glomerular normal, un perfil hepático conservado, y llama la atención una elevación de la LDH y de la CK que es compatible con la debilidad muscular de nuestro paciente. En el hemograma podemos ver una leucopenia, extensas de linfopenia y una VSG elevada. La coagulación y el perfil térrico fueron normales. Las proteínas fueron normales, también se le solicitan los marcadores tumorales que se encontraron dentro de la normalidad. Y en el estudio de autoinmunidad llamó mucho la atención unos ANAS positivos. Por lo tanto, se amplió el estudio con un panel de miopatía inflamatoria, donde destacó principalmente la positividad para unos anticuerpos, que son los que veis ahí abajo a la izquierda, Tifuno gamma, que más adelante comentaré un poquito más acerca de estos anticuerpos, pero comentaros que están muy relacionados con el desarrollo de malignidad. Me gustaría también resaltar que se pidieron estos anticuerpos que veis abajo, anticuerpos anti-HMGCR, que fueron normales. Y esto nos descartó que se tratase de una miopatía por estatinas. También se le solicitaron serologías, que fueron negativas, cuantiferol negativo, y una bioquímica de orina sin hallazgo relevante. Entonces, en este mismo periodo de tiempo, el paciente también es valorado por dermatología, que comentará más detalladamente Paula. Bueno, como ha comentado Isa, el paciente fue derivado tanto a consultas de medicina interna como que se realizó una teleconsulta de dermatología. En la teleconsulta, su médico de atención primaria adjuntaba las siguientes imágenes. Vemos unas lesiones eritematosas, papulosas a nivel de articulaciones tanto interfalángicas como metacarpofalángicas de ambas manos. Además, se objetiva un eritema periorbitario y se intuye leve edema facial acompañante. Se objetiva también eritema a nivel del escote y de la espalda del paciente, a nivel dorsal.
Estas lesiones son compatibles con múltiples diagnósticos y hay que plantear un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, hay que plantearse una dermatitis alérgica de contacto. Pero dada la clínica sistémica del paciente, tenemos que pensar en un diagnóstico concreto, en una patología, que sería la dermatomiositis. La dermatomiositis es una miopatía inflamatoria idiopática que se caracteriza por unas lesiones cutáneas y una clínica muscular acompañante de debilidad, especialmente a nivel de los músculos extensores proximales. Su patogenia no está bien descrita. Se sabe que actúa el sistema inmune, tanto humoral como celular, y se objetiva, de hecho, algunos anticuerpos que se relacionan con ciertos subtipos clínicos. Quiero destacar, como están en la imagen, el anticuerpo anti-TIF1 gamma y el anti-NXP2, porque su positividad se acompaña o es sugestiva de una neoplasia subyacente a la dermatomiositis. Además, como he comentado antes, está implicado el sistema inmune celular. De hecho, cuando realizamos una biopsia a nivel muscular, se observa infiltrado de linfocitos CD8. La dermatomiositis puede estar desencadenada por factores externos o internos, como pueden ser una neoplasia. Especialmente hay que pensar en neoplasias de colon, pulmonar o de ovario. Y en cuanto a los factores externos, pueden ser desde factores infecciosos, como los virus, o factores farmacológicos, como fármacos tan frecuentes como los IVPs, las estatinas o los AINES. En cuanto a su epidemiología, es una enfermedad relativamente infrecuente, con una incidencia de entre 2 y 9 casos por cada 100.000 habitantes año. Es más frecuente en mujeres y se desarrolla de manera bimodal, es decir, vemos 2 picos de edad, uno alrededor de los 10 años, hablamos entonces de dermatomiositis juvenil, y otro alrededor de la 5ª década de edad. He de comentar que la dermatomiositis juvenil no se ha relacionado con neoplasia subyacente, mientras que alrededor del 20% de los pacientes que desarrollan una dermatomiositis del adulto tienen una neoplasia oculta. En cuanto a la clínica, voy a comenzar con la clínica cutánea porque frecuentemente es la primera manifestación de la enfermedad y porque es la más visible a nuestros ojos. Existen 2 signos que se consideran patognomónicos, que sería el signo del heliotropo y las pápulas de Gottron. El signo del heliotropo es un eritema periorbitario que normalmente se acompaña de edema facial y que incluso puede extenderse a nivel facial, como vemos en la imagen, en las mejillas del paciente. Las pápulas de Gottron son, como su propio nombre indica, unas lesiones papulosas que se objetivan en articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas de los dedos del paciente y que frecuentemente son pruriginosas. Si estas lesiones se localizan en extremidades extensoras, como rodillas o codos, se llaman signo de Gottron. Existen otras lesiones menos específicas, como una lesión fotodistribuida, incluso puede haber lesiones de vitíligo, placas alopécicas o calcinosis. Esta última más frecuente en la dermatomiositis juvenil. En cuanto a las imágenes del paciente, las vuelvo a repetir para que veáis un poquito la similitud entre las imágenes de los libros y las lesiones que tenía el paciente y que eran sugestivas efectivamente de esta patología. En cuanto a la clínica sistémica, como bien indica el nombre, hay una afectación muscular. Como he adelantado previamente, se afectan los músculos extensores proximales. El paciente aquejará debilidad para peinarse o para levantarse de la silla. Esto puede ir progresando hasta hacerse incluso dolorosa la palpación de los músculos afectos. Sin embargo, hemos de comentar que existen unas variantes clínicas en las que no hay afectación clínica muscular, que se denominan amiopáticas. Dentro de las variantes clínicamente amiopáticas, distinguimos entre la hipomiopática y la miopática. La hipomiopática sí que habrá afectación analítica con elevación de enzimas musculares, mientras que la miopática no habrá ni clínica ni afectación analítica. También puede haber una clínica digestiva con dificultad para la deglución por afectación del músculo cricofaríngeo y también síntomas de reflujo por afectación del esófago distal. En cuanto a la clínica pulmonar, afecta a un 30% de los pacientes y se manifiesta como una disnea progresiva, frecuentemente asociada a una fibrosis pulmonar idiopática. Bastante menos frecuente es la manifestación en forma de síndrome del distrés respiratorio del adulto. Y no podemos olvidar la afectación cardiológica porque es el factor pronóstico más importante en aquellos pacientes que no tienen una neoplasia oculta y, por tanto, siempre debemos realizar un electrocardiograma en los pacientes. Y también hay afectación articular con poliartritis inflamatoria. Entonces, ¿cómo realizamos el abordaje de estos pacientes desde medicina interna y dermatología? Pues lo primero es realizar una analítica completa con autoinmunidad y enzimas musculares, como ha comentado la compañera. Y por nuestra parte, desde dermatología, realizaremos una biopsia. Si ambas cosas son compatibles y la clínica es muy subjetiva, seguiremos con el abordaje.
realizaremos el abordaje muscular o objetivaremos afectación muscular mediante una biopsia de músculo. Si no se realiza una biopsia de músculo, se puede hacer también un electromiograma o incluso una resonancia magnética, pero es bastante más frecuente realizar una biopsia de músculo por ser más accesible y más rápido. Para valorar la afectación pulmonar es imprescindible realizar pruebas de función respiratoria en todos los pacientes y, en caso de que haya alteraciones, indicar un TAC torácico de alta resolución. Para la afectación cardiológica ya he comentado que debemos realizar un electrocardiograma y, en cuanto a la afectación digestiva, si el paciente cuenta síntomas, realizaremos un esófago varitado o una manometría. En relación al tratamiento, pues comentar simplemente que son con corticoides, tanto tópicos para lesiones cutáneas como corticoides sistémicos. En caso de que haya una gran afectación, se puede iniciar bolos de corticoides y progresivamente iremos disminuyendo estos corticoides con el objetivo de disminuir la dosis a un 50% a los 6 meses y que el paciente se encuentre sin tratamiento corticoideo en los 2 o 3 años siguientes. Para ello utilizaremos distintos ahorradores de corticoides, como el metotrexato o la azatropina, y lo mismo a nivel cutáneo, pero en tópico. También hay lesiones que requieren pues, tratamiento quirúrgico, tratamiento con diltiazem, como puede ser la calcinosis. Recordar que son pacientes que van a estar tratados con corticoides durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, en ocasiones es necesaria una valoración por medicina preventiva y, por supuesto, el tratamiento con calcio y vitamina D. El pronóstico de la enfermedad es bueno, exceptuando aquellos pacientes en los que hay una neoplasia oculta que dependerá del grado de la neoplasia. Y como he dicho previamente, desde dermatología realizamos una biopsia cutánea que va a explicar nuestro compañero. Muy buenas. Pues nada, en primer lugar nos llega a anatomía patológica, una biopsia de piel de espalda. Como vemos, tenemos dos fragmentos o punts de piel. Y en primer lugar, pues podemos distinguir las capas más superficiales, se ve mucho esto. La capa córnea superficial y la epidermis con la capa granulosa, el estrato espinoso, la membrana basal. Y luego pues pasaríamos a la dermis papilar, que es la dermis más superficial, la dermis reticular y por último toda la hipodermis. Aquí a gran aumento vemos que la epidermis se encuentra atrófica y ya en capas superficiales de la dermis pues vemos que hay como un infiltrado inflamatorio leve perivascular, que también podemos ver aquí, a mayor aumento. Y lo que vemos también, que ocupando toda la dermis y llegando hasta la hipodermis, hay unas bandas de colágeno denso, ¿vale? Es también lo patológico. Y todas esas bandas de colágeno denso también engloban a los ovillos sudoríparos. Como vemos aquí, se extienden todas las trazas de colágeno denso hasta la hipodermis. Vemos a ambos lados el tejido adiposo de la hipodermis, ¿vale? Que también pues, sería patológico en este caso. Con lo cual, con estos hallazgos, con atrofia epidérmica, leve infiltrado inflamatorio crónico, perivascular superficial y, como os he dicho, el colágeno denso que llega hasta la hipodermis, que engloba los ovillos sudoríparos, el diagnóstico en primer lugar pues, es compatible con una enfermedad del tejido conectivo. Pero para poder filiarlo mejor, pues necesitamos relacionarlo con los hallazgos y serológicos. Lo voy a comentar ahora la compañera. Bueno, pues desde medicina interna se inicia el tratamiento con 3 pulsos de metilprednisolona y posteriormente con prednisona oral e hidroxicloroquina. Y se inicia un estudio, dada la sospecha diagnóstica, de despistaje de neoplasia maligna. Se le solicita gastroscopia y colonoscopia, que fueron negativas, y se le solicita un TAC tóraco-abdominopélvico, que es el que veis a continuación, en el que describen una lesión nodular mal definida en la cola pancreática. A ver si puedo con esto. Así como unas lesiones focales hepáticas sugestivas de metástasis. Dados los hallazgos del TAC, se decide realizarle al paciente una gastroscopia con ecoendoscopia. Entonces, en la gastroscopia no se visualizan estas lesiones pancreáticas y, en cambio, sí que se confirman estas lesiones hepáticas, por lo que se realiza una biopsia. Días más tarde tenemos los resultados de la anatomía patológica, que son los que veis ahí abajo, y que es negativa para células malignas. Por tanto, parece que tenemos el origen del cuadro, sin embargo, la anatomía patológica no nos dice lo mismo.
Por tanto, en este tiempo, pues, al paciente se le realiza también una biopsia de deltoides para confirmar el diagnóstico, que va a comentar a continuación Manu. Bueno, cuando nos llega la biopsia de músculo, recibimos estos fragmentos musculares. Ya de arriba aparece un tejido muscular aparentemente normal, pero si nos vamos yendo a gran aumento, pues vemos que rodeando a los haces musculares hay unos tractos fibrosos que ya parece, pues, se puede intuir un poco de infiltrado inflamatorio, que vemos aquí a gran aumento, justo rodeando las fibras musculares en estos tractos fibrosos, de apariencia linfoplasmocitaria. Aquí, en esta parte de la biopsia, vemos una intersección entre músculo y tejido adiposo. Entre las fibras musculares, a lo largo de toda la biopsia, no observamos necrosis muscular, pero sí que llama la atención, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo, algunos infiltrados inflamatorios. Y lo que más destaca de la biopsia es esta zona, que justamente entre las fibras musculares pues se dispone este infiltrado inflamatorio crónico con células de hábito linfoplasmocitario, como podemos ver aquí, y que incluso en algunas zonas pues también se pueden ver histiocitos que muchos se agrupan como queriendo formar células gigantes multinucleares. Con lo cual, con los infiltrados inflamatorios crónicos a nivel perimuscular, intramuscular y el tejido adiposo, y que no se observaba necrosis muscular, quisimos enviar también, nos parecía que todo este infiltrado crónico era compatible con la dermatomiositis, ¿no? La sospecha clínica. ¿Qué es lo que ocurre? Que la muestra quisimos enviarla el 12 de octubre para estudios inmunoenzimáticos, pero no se pudo realizar debido a que la muestra se envió en formol, ¿no? Entonces, aquí queríamos resaltar la importancia de enviar la muestra en fresco, ¿vale? Con todo ello, los cambios histológicos observados fueron compatibles con el diagnóstico clínico propuesto, ¿vale? Entonces, bueno, dado los hallazgos de la anatomía patológica, se decide ingresar al paciente el día 9 de marzo para realizarle una segunda VAC. Se le realiza una analítica inicial, que es la que veis a continuación, en la que podemos observar pues, una función renal conservada, un perfil hepático prácticamente normal y llama la atención una mejoría de los niveles de LDH y de CK en comparación con la analítica previa que veis a la derecha. También en el ingreso se le solicitaron gastrina y cromogranina, porque previamente creo que me olvidé de comentar, pero en la lesión pancreática los radiólogos sugirieron que se podía tratar de un tumor neuroendocrino. Por lo tanto, le solicitamos estos marcadores que fueron normales, que si recordáis son marcadores típicos de este tipo de tumor. Por lo tanto, nos podría descartar que se tratase de un tumor de esta etiología. 48 horas después de la biopsia, se le da de alta al paciente con hidroxicloroquina de 200 miligramos y prednisona de 30 hasta la consulta. Días más tarde obtenemos los resultados de la segunda anatomía patológica, donde nuevamente no evidenciamos malignidad, no se evidencia malignidad. También ambulatoriamente el día 30 de marzo se le solicita al paciente un PET-TAC, donde tampoco se evidencia enfermedad macroscópica maligna. Por tanto, en este tiempo, al paciente se le sigue ambulatoriamente entre marzo y septiembre, ¿no? Con revisiones mensuales, se le va disminuyendo progresivamente la prednisona. En abril ya se inicia azatioprina 50 miligramos de ácido fólico, también se le inicia tratamiento con septrin. En este tiempo el paciente pierde 1,5 kg de peso más, se normalizan las cifras de CK, las lesiones cutáneas se resuelven, como veis a continuación. El paciente cuenta una gran mejoría de la debilidad de miembros superiores y se encuentra trabajando y realiza ejercicio, prácticamente realiza una vida normal. Pero el día 21 de octubre acude a urgencias por un dolor intenso en hipocondrio derecho y también refiriendo una astenia y una pérdida de 4 kilos de peso desde el inicio del seguimiento. En urgencias se le realiza una analítica en la que lo que más llama la atención es un aumento de transaminasas, por lo que le amplían el estudio con TAC tóraco-abdominopélvico, donde se evidencia una evolución radiológica desfavorable con un aumento de las loes hepáticas, así como unos nódulos pulmonares indeterminados que sugieren metástasis. Por tanto, se decide ingreso del paciente y en la analítica del ingreso, que es la que veis a continuación, pues efectivamente se observa un deterioro del perfil hepático, sobre todo las enzimas de colestasis, así como una hipercalcemia, que no presentaba previamente, y una anemización severa. Dados los hallazgos del TAC de urgencia, se le pide un TAC cérvico-toracoabdominal, en el que efectivamente observamos un crecimiento de estas múltiples lesiones hepáticas,
la aparición de unos nódulos indeterminados pulmonares, la presencia de unas adenopatías en el ligamento gastrohepático y en el interaortocable y en la paraórtica izquierda. Y en cuanto a la lesión pancreática, pues parece que hay estabilidad radiológica. Así que se decide realizar una nueva biopsia. Bueno, aquí os muestro una evolución de algunos valores analíticos, ¿no?, durante el ingreso. En cuanto a la calcemia, pues podemos observar cómo en septiembre, bueno, no puedo señalar, en la calcemia podemos observar cómo en septiembre, y las analíticas previas, si recordáis, era normal. A partir del ingreso, la calcemia comienza a elevarse, por lo tanto es preciso el inicio del tratamiento con fluidoterapia, corticoides y furosemida, sin conseguir mejoría. Por lo tanto, se tuvo también que comenzar tratamiento con ácido zolendrónico e incluso realizar una hiperconsulta de endocrinología. En un primer momento parece que presentó una mejoría inicial, como veis en la gráfica, y que posteriormente estos niveles volvieron a elevarse y ya no se consiguió un control en todo el ingreso de los niveles de calcemia. En cuanto a las transaminasas, bueno, pues como observáis ahí, se objetivó un rápido deterioro del perfil hepático. En cuanto a los marcadores tumorales, recordad que previamente al ingreso eran normales. Bueno, pues en el ingreso empiezan a elevar, se empieza a elevar el K125, el K19,9, la amelasa neuronal específica y, sobre todo, pues llama la atención la elevación del marcador alfa-fetoproteína, que, si recordáis, es un marcador relacionado con el hepatocarcinoma. En cuanto a la anemia, el paciente durante el ingreso precisó alguna que otra transsanguínea y a nivel clínico, bueno, pues se mantuvo estable con el dolor abdominal controlado y simplemente, bueno, pues tenía problemas a la ingesta porque tenía unas lesiones orales, pero por el resto sin incidencias. Bueno, pues tras varios días de ingreso se obtiene el resultado de la última biopsia. Bueno, pues ya cuando se biopsia por tercera vez al paciente, recibe una PAF, una microbiopsia de una node hepática. En la PAF se trataba de un material constituido por hepatocitos, pero algunos de ellos ya presentaban un núcleo prominente. Y en la VAC, que ya tenemos una mayor representatividad del tejido, recibimos dos muestras. Esta es la primera, en primer lugar con estos 3 cilindros. Ya vemos desde arriba, voy a poner una imagen panorámica y luego pues también vamos a ir con imagen de gran aumento para categorizar las lesiones. Bueno, pues vemos ya que desde primer lugar pues hay una pérdida de la arquitectura normal hepática, como vemos aquí, en uno de los cilindros. Y aquí también, en esta imagen también podemos ver un tracto de fibrosis. El patrón que hay es de tipo sólido trabecular y, categorizando un poquito los tipos de células que tenemos, pues son células de hábito hepatocitario, poligonales, pero vemos que algunas de ellas son de mayor tamaño que otras y tienen un núcleo de 2 a 3 veces el tamaño normal, como esta de aquí, por ejemplo, y que muchas de ellas también pues se les marca el nucleolo, ¿vale? Como podemos ver. Y muestran atipicidad. Tampoco vemos que haya una presencia de espacios porta. Aquí a mayor aumento podemos ver algunas imágenes de mitosis, como aquí, ¿vale? En la segunda muestra, pues también teníamos que la arquitectura hepática normal totalmente borrada, con ese patrón sólido trabecular, y que aquí sí observamos unos tapones de bilis, como podemos ver aquí, que eso nos ayuda a la diferenciación hepática, ¿no?, de la lesión. Y a gran aumento pues, observamos lo mismo, células, algunas con atipia, muchos de mayor tamaño con respecto a otras, núcleos aumentados de tamaño, núcleo evidente. Y ya con las pruebas inmunistoquímicas que nos apoyaban el diagnóstico, pues con la reticulina vemos que hay una pérdida de la trama normal. Todo esto debería de estar como una red, ¿no?, en negro, rodeando las células hepatocitarias. Sin embargo, por ejemplo, aquí vemos que hay una pérdida fragmentada de la trama reticulínica, lo cual es patológico. La alfa-fetoproteína, por ejemplo, no mostró expresión anómala. El CD34 es un marcador inmunohistoquímico que va a marcar el endotelio de los vasos. Entonces, de manera normal, los sinusoides hepáticos
no tienen por qué marcarlo, pero aquí sí los marcan, ¿vale? Es un fenómeno conocido como endotelización sinusoidal, ¿vale? Y vemos aquí pues, los sinusoides que nos marcan rodeando las células neoplásicas. El Glypican 3 no mostró una expresión anómala como tal. Y aquí tenemos el CD10 de patrón canalicular, perdón. Vemos que marca por aquí todo este patrón canicular que también es patológico y apoyaría un poco el diagnóstico de sospecha que tenemos. Y sobre todo la glutamina sintetasa, que tiene una expresión fuerte citoplasmática en todas las células, que también apoyaría fuertemente nuestro diagnóstico de sospecha. Con todo ello, resumiendo un poco los hallazgos que tenemos una proliferación neoplásica con ausencia de espacios portas, un patrón sólido trabecular con alguna zona pseudoglandular que podemos observar aquí. Aquí, por ejemplo, quiere formar como una glandulita. Tenemos también células grandes con nucleolos evidentes y mitosis, como hemos comentado, los acúmulos de Billy, la pérdida de la trama reticulínica, la endotelización sinusoidal, el CD10 de patrón canalicular y la glutamina sintetasa positivo. Con todo ello, llegamos al diagnóstico de hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a la hipercalcemia del paciente y a la ausencia de factores de riesgo, de hepatopatía previa, a la ausencia de virus B, etcétera, pues los clínicos nos solicitaron la determinación de marcadores neuroendocrinos, como fueron la cromogranina A y la sinactofisina, que fueron ambos negativos. Aquí vemos la cromogranina y la sinactofisina negativa. También le hicimos un índice proliferativo que nos da cuenta de la proliferación de la neoplasia, pero fue muy bajito, solamente nos marca alguna, el Ki67 fue de un 3%. Con todo ello, nos mantendríamos entonces en el diagnóstico que habíamos dicho en primer lugar, ¿vale? De hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. Total, que el diagnóstico de nuestro paciente parece que fue una dermatomiositis paraneoplásica asociada a un carcinoma hepatocelular, ¿no? Lamentablemente, 2 días después del diagnóstico, el paciente comienza a deteriorarse clínicamente, empieza a presentar fiebre, disminución de la ingesta y llegando a presentar una disminución del nivel de conciencia y fallecer el día 14 de noviembre. Bueno, a continuación, yo os voy a hablar un poquito más acerca de la dermatomiositis paraneoplásica. Que, bueno, quiero que recordéis que la dermatomiositis parece tener la asociación más fuerte con el desarrollo de cáncer de todos los tipos de neuropatías autoinmunes, ya que entre el 6 y el 60% de los pacientes con dermatomiositis desarrollan neoplasias. La neoplasia suele diagnosticarse aproximadamente un par de años después del diagnóstico de dermatomiositis. Los cánceres que se asocian más frecuentemente son el ovárico, el pulmonar, el gástrico, el colorectal, el vesical y el nasofaríngeo. Y sí que se cree que hay predominancia de ciertos tumores en función de la etnia, ¿no? En pacientes del sudeste asiático se ha visto que el carcinoma más frecuente es el nasofaríngeo. En algunos estudios también en las poblaciones australianas se ha demostrado que la mayor frecuencia de cánceres es los hematológicos. Hasta la fecha, la verdad que no existe ningún rasgo clínico histológico analítico que sea realmente específico de paraneoplasia en dermatomiositis. En cuanto a la patogenia del desarrollo de malignidad, como ha comentado previamente Paula, la verdad que es poco conocida, pero la mayoría de las hipótesis expone que se debe a una inmunidad humoral y celular alterada, donde la expresión de un antígeno compartido parece ser uno de los mecanismos implicados. Y esto se debe a una serie de mutaciones aleatorias y aditivas de varios genes bajo el efecto de homogénesis y radiación. Bueno, a continuación os dejo un cuadro en el que podemos ver una serie de factores de riesgo y de factores protectores de neoplasia en pacientes con dermatomiositis. Bueno, como veis, factores de riesgo serían un sexo masculino, una edad mayor de 60 años, ser diabético, todos estos los cumplían nuestros pacientes, si recordáis, fumar, el compromiso severo del músculo o de la piel, un curso refractario recurrente. En cuanto a factores de laboratorio, pues una VSG y una PCR elevadas, una CK elevada, la presencia de anticuerpos anti-TIP1, que también los presentaba nuestro paciente, ya que el gen de la proteína TIP1 es un gen supresor de tumor. Otro anticuerpo sería el anti-NXP2. Este gen de la proteína NXP2 no se ha demostrado su relación directa con el cáncer, pero sí que se ha documentado interacción con el gen
con supresor P53. Y otro anticuerpo sería el anti-SAE. Por el contrario, factores protectores de neoplasia sería presentar una dermatomiositis juvenil, pertenecer a una etnia procaribeña, tener una EPID, fenómeno de Raynaud, artritis, así como linfopenia, ANAS positivos, anticuerpo antisintetasa, anti-MI2, anti-SRB, anticuerpos asociados con miositis, entre otros. Vale, perdonad por la calidad de la imagen, que no es muy buena, pero bueno, lo más importante es que en la dermatomiositis debemos de realizarle a todos los pacientes una anamnesis muy dirigida y un examen físico completo. Debemos de solicitarle a todos un análisis de sangre, a los hombres debe de incluir un PSA y a las mujeres un K125, un análisis de orina y un test de sangre oculta en heces. Es recomendable en las mujeres de inicio también pedirles una mamografía y una ecografía transvaginal. Y en ambos sexos se recomienda solicitarles un TAC toracoabdominopélvico. En cuanto a pruebas más invasivas, como la colonoscopia, pues ya se reservarían para pacientes mayores de 50 años o bien síntomas que tengan síntomas sospechosos, pacientes con un test de sangre oculta en heces positivo o que tengan anemia ferropédica. Y en todos estos supuestos, si la colonoscopia es normal, se debería de ampliar el estudio con una gastroscopia. Según la literatura, el riesgo más alto de desarrollar cáncer es durante el primer año tras el diagnóstico de dermatomiositis. Y parece que luego el riesgo va cayendo sucesivamente. Pero bueno, a día de hoy parece que lo más aceptado es realizar un despistaje de neoplasia al menos una vez al año durante los 3 a 5 primeros años. En cuanto al manejo de la dermatomiositis paraneoplásica, bueno, como ha comentado previamente Paula, pues lo importante es controlar la neoplasia subyacente, ¿no? Ya que se ha demostrado que en los pacientes que se consigue una respuesta completa del tumor, esto provoca una evolución muy buena de la dermatomiositis, incluso una remisión completa. Y asimismo, pues recaídas de la dermatomiositis se han visto relacionadas con una posterior recidiva tumoral. Y a continuación os dejo con Paula, que os va a hablar un poquito más acerca del carcinoma hepatocelular y la dermatomiositis. Bueno, hemos hablado de dermatomiositis paraneoplásica y las distintas neoplasias asociadas, pero no hemos mencionado el carcinoma hepatocelular. Es esto porque es realmente infrecuente. Realizamos una búsqueda en PubMed con ambos términos y encontramos solo un total de 21 artículos. Esos artículos los clasificamos según el origen del carcinoma hepatocelular. Encontramos un total de 5 carcinomas hepatocelulares con dermatomiositis asociada en los que no había hepatopatía previa. Un total de 4 en los que la hepatopatía se debía al virus de la hepatitis C y 6 casos en los que había un virus de la hepatitis B mediante. Había 2 artículos que no estaban disponibles y que por tanto no pudimos clasificar y 3 en los que no hablaban de casos de pacientes y por tanto no se puede clasificar en estas categorías. Quiero reseñar una revisión bibliográfica que hablaba sobre las manifestaciones cutáneas del hepatocarcinoma. En esta revisión había un total de 60 pacientes y solo 14 de ellos mostraban dermatomiositis como manifestación cutánea de la neoplasia. Además, la mayoría de estos pacientes tenían un hepatocarcinoma debido a la infección de virus de la hepatitis B. Por lo tanto, concluimos que la relación entre hepatocarcinoma y dermatomiositis es escasa, es excepcional y más cuando no hay una hepatopatía previa en el paciente. Como conclusiones finales, queremos decir que la dermatomiositis no debe ser invisible, tiene que formar parte del diagnóstico diferencial ante ciertas lesiones cutáneas. Además, cuando tenemos la sospecha, debemos hacer un despistaje de neoplasia oculta, especialmente cuando el paciente presenta factores de riesgo, como pueden ser anticuerpos anti-TIF1 positivos, diabetes, tabaquismo, ser varón o ser mayor de 60 años. Aunque la asociación, como hemos visto, entre el hepatocarcinoma y la dermatomiositis es excepcional, más cuando no hay hepatopatía en el paciente. Y como conclusión final, decir que pese a que a veces el abordaje de los pacientes y de las patologías es correcto, llegar al diagnóstico puede ser muy complicado, como en el caso presentado. Y muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario por ahí?
¿Cuánto no se empezó de estudios para el diagnóstico de colación? Pues el paciente acudió por primera vez a urgencias en noviembre de 2022 y ya llevaba un mes con el cuadro. Y fue en enero cuando lo vio Ana por primera vez en consulta, en enero de 2023, y en enero también respondía a la telederma y nosotros le dimos en consulta creo que a finales de enero o principios de febrero y le hicimos la biopsia. ¿La biopsia? La biopsia cutánea, sí. En noviembre. Cuando se desencadenamos el cuadro, un año entero, muy bien. Interesante. Estoy dejando a los pacientes, ¿no? Y a ver, no tengo estudio contigo, ¿no? Pero la conclusión más espera. La verdad que no sé si continúa estudio y insistir por ahora que para estudiar, ¿no? Muy bien, una pregunta ahí. ¿Ah? Pues insisto, enhorabuena a los ponentes y el resto de los problemas que nos vamos a pasar de